Lectura del Evangelio según San Marcos. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba. Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate en medio de ahí. Después le preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto los fariseos apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes. Buscaban con ellos la fortuna de eliminar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Hoy encontramos un nuevo texto en el Evangelio de San Marcos. Vemos cómo Jesús va avanzando en su vida pública. El día lunes escuchamos aquel reclamo: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista y como nosotros? El día de ayer veíamos cómo ante los discípulos que iban caminando por aquellos sembradíos y agarraron espigas a su paso porque tenían hambre, reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido en sábado? Por lo cual Jesús ya estaba acostumbrado a este tipo de altercado. Ya estaba acostumbrado a que no había nada que les pareciera correcto a los fariseos. Y no por esto quiere decir que Jesús iba remando contra corriente. Jesús siempre buscaba hacer el bien. Y ayer aprendimos que el sábado, el hombre se hizo para el sábado, mas no el sábado para el hombre. Y que para Dios el hombre está por sobre cualquier cosa. La dignidad humana, la dignidad como hijos de Dios está por encima de cualquier cosa o de cualquier ley. Por eso Jesús reclamaba la hipocresía de los fariseos y los escribas, porque querían pasar como perfectos cuando era todo lo contrario, cuando había muchos delitos que refrescarle la memoria. Y para esto me acuerdo de aquel pasaje bíblico de la mujer adúltera. Cuando están a punto de apedrearla, la primer actitud con la que se acercan a preguntar a Jesús: maestro. Lo llaman maestro cuando ni siquiera lo veían como maestro. La ley de Moisés nos dice que si una mujer es captada en adulterio, la apedreamos. ¿Tú qué dices? Pero no lo dijeron por el afán de dejarse guiar por lo que Jesús les decía, porque habían tenido muchas oportunidades de hacerlo y eran incapaces. Por eso el Evangelio de hoy nos dice que a Jesús le entristecía, le enojaba ver la ceguera de los fariseos. Y Jesús no contradice lo que está escrito porque sabía que estaba escrito, pero era una ley humana, no era una ley divina. Era una ley humana. Y por eso Jesús dice: bueno, quien esté libre de pecado, tire la primer piedra. Uno a uno de todos los que ahí se encontraban se fueron retirando, empezando por los más ancianos. Y enseguida, al contemplar a esta mujer, Jesús no justifica su acción. Jesús no le aplaude: qué bueno que hiciste eso. No. Simplemente le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido.
yo tampoco te condeno, levántate y no vuelvas a pecar. La redimió, la invitó a la conversión y a hacer un cambio de vida. Porque eso es la conversión, hacer un cambio de vida, comprometernos con Dios y con nosotros mismos. No comprometernos que piensen los demás o que digan los demás de nosotros. Entonces Jesús ya sabía lo que pensaban de él, ya sabía lo que se decía de él, pero no por eso iba a dejar de hacer el bien. No por eso iba a dejar de ayudar, dejar de curar, dejar de expulsar demonios. Y la muestra lo vemos en el texto bíblico de hoy. Jesús entra a la sinagoga y observa a un hombre con la mano paralizada. Y por eso lo manda a poner al frente y les hace una pregunta. Bueno, ¿qué está permitido hacer el sábado? Basándose en las reglas de ellos, basándose en el lenguaje de ellos. ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida de alguien o matarlo? Fue todo lo que les preguntó Jesús. En ese momento le pidió a aquel hombre que extendiera la mano y lo curó. Los fariseos, en un coraje, en un rechinar de dientes, se salieron de ahí y fueron a ver al grupo de Herodes para tratar de hacer callar a Jesús. En lugar de alegrarse, en lugar de glorificar a Dios por el milagro que acababan de presenciar, fueron a ver cómo le hacían para hacer callar a Jesús. Y esto nos puede escandalizar y podemos decir, pero ¿por qué hicieron eso? Pero ¿cuántas veces también tú y yo no lo hemos hecho con nuestros hermanos? Vemos que alguien apenas se va acercando a la comunidad parroquial y primero nos sentimos con el valor, con la desfachatez de juzgar el pecado que tener misericordia. Creemos saberlo todo, nos creemos los perfectos. Incluso hay quien basta con el sacerdote, padre, esa persona no puede participar porque vive de esta u otra manera, porque es madre soltera, porque es separado, porque vive en unión libre, porque es homosexual, porque es prostituta. ¿Y qué acaso Jesús no nos dejó claro que no ha venido por los justos, sino por los pecadores? ¿Que Jesús no nos enseñó verdaderamente a ti y a mí que Él ha venido por los enfermos, mas no por los sanos? Y me refiero a los enfermos espiritualmente. Me refiero a los enfermos del alma, a los que están en una búsqueda de llegar a ese grado de perfección que Jesús nos pide. Sean perfectos como yo soy perfecto en el Padre. Pero el buscar la perfección no quiere decir que no te vas a equivocar, no quiere decir que no te vas a caer, no quiere decir que no vas a caer en pecado, sino que por la gracia de Dios te levantas, reconoces y te reconoces como aquel publicano. Señor, reconozco mis errores. Señor, reconozco que te he fallado. Pero hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor, para que sanes mi alma, para que quites esa parálisis que tal vez aquel hombre tenía en la mano, pero yo tengo mi corazón paralizado, porque soy incapaz de amar, soy incapaz de perdonar, soy incapaz de ser compasivo, misericordioso, empático con los demás. Pidamos en este día, mi querido hermano, que no seamos como aquellos fariseos, que queremos ver el pecado en los demás y somos incapaces de ver la gracia y la misericordia de Dios actuando a favor de los suyos. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, y que hoy, mañana y siempre tengas paz y bien en tu corazón.